El joven comprendió, con una certeza silenciosa asentándose en su pecho, que había superado la prueba. Aún así, se negó a mostrar siquiera un atisbo de celebración en su rostro, manteniendo una expresión serena e indescifrable. Frente a Damián, la alegría era una debilidad, así que la enterró, dejando solo una compostura disciplinada. Damián no creyó cada palabra que Jan había dicho, ni siquiera de lejos, pero eso le convenía perfectamente a Jan. La sospecha podía gestionarse, moldearse y convertirse lentamente en dependencia si se manejaba con paciencia. Wyan no tenía intención de apresurarse, entendía que la confianza, incluso la confianza renuente, se construye paso a paso con cálculos precisos. Con una reverencia respetuosa y un tono controlado, Jan se disculpó por haber ocupado tiempo y expresó su esperanza de que su mentor pudiera descansar bien. Damián respondió con una breve confirmación verbal, sin ofrecer nada cálido, solo permiso para retirarse. El intercambio se sintió formal, como el cierre de un contrato más que de una conversación. Una vez que Damián se quedó solo, tomó de inmediato la carpeta sobre su escritorio y comenzó a estudiarla con fría concentración. Era el expediente personal del invitado que ya se había marchado, escueto, impersonal, marcado únicamente con la designación 974. La ausencia de un nombre hacía que el dossier pareciera pertenecer a un arma, no a una persona. Otros documentos yacían dispersos sobre el escritorio, pero los pensamientos de Damián derivaron hacia sus colegas en el centro. No podía creer tan plenamente en su ceguera o incompetencia como para pensar que habrían pasado por alto algo tan grande. Si la información se había filtrado, entonces alguien había fallado, o había decidido mirar hacia otro lado. Damián cerró los ojos, y su mente se dirigió al sistema de clasificación, una estructura elaborada que podía fallar si incluso un engranaje se deslizaba. Por un momento consideró esa posibilidad, sopesándola como un defecto en una hoja. Pero entonces surgió un pensamiento completamente inesperado, agudo e intrusivo, que lo obligó a abrir los ojos de nuevo. Sosteniendo el expediente personal de Jan, recluta 974, en sus manos, Damián sintió el peso del papel como algo más pesado que tinta y registros. Lo giró ligeramente, como si el ángulo pudiera revelar un significado oculto. E inevitablemente, sus pensamientos derivaron hacia su propio expediente, su propia historia y las cosas que había pasado años asegurándose de que nadie pudiera tocar. Los labios de Damián se curvaron en una leve sonrisa privada, la clase que solo aparecía cuando percibía una ventaja. Un momento en particular se repitió en su mente, vívido e irresistible, y despertó en él un interés genuino. Fuera lo que fuera Jan en realidad, mentiroso, superviviente o espía, ese detalle era demasiado útil para ignorarlo. Una semana después de aquellos acontecimientos, el calendario avanzó con velocidad implacable, y llegó el momento de las actividades en las montañas de las Cuchillas. El aire alrededor del centro se sentía más tenso, cargado con el temor que siempre precedía a una prueba real. Lo que habían sido susurros en los pasillos se convirtió en órdenes de marcha, y la vacilación ya no tenía dónde esconderse. Las llamaban la cordillera de las montañas de las Cuchillas, una extensión de bosques impenetrables y pantanos rojos traicioneros que se tragaban a los viajeros por completo. Fue allí, entre niebla húmeda y terreno afilado como cuchillas, donde comenzó la primera prueba para los cadetes de la unidad especial. La tierra misma parecía hostil, como si resentiera ser pisada por humanos. Por decreto imperial, el emperador había prohibido a los ciudadanos comunes visitar ese territorio aterrador. La prohibición no era mera precaución, era una confesión de que el Estado no podía garantizar la seguridad allí. Para la gente del reino, las montañas de las Cuchillas eran una pesadilla hecha realidad, un miedo oficial sellado por ley. Dentro de esos paisajes inhóspitos, innumerables monstruos habían hecho sus hogares, prosperando en lugares donde los humanos luchaban por respirar. La naturaleza salvaje estaba llena de movimientos invisibles, ojos entre los juncos, garras bajo el lodo y hambre en todas partes. Incluso el silencio allí se sentía depredador, esperando un error. Estas bestias peligrosas habían convertido la cresta en una zona de muerte, un lugar del que la gente común solo hablaba en advertencias y oraciones. Las montañas no eran simplemente inseguras, eran activamente letales,
moldeadas por criaturas que trataban a los humanos como presa. Generaciones habían aprendido a mantener la distancia, y los pocos que no lo hicieron rara vez regresaron. Entre los horrores que acechaban en esa región estaba el duende del pantano, una criatura grotesca cuya mera apariencia podía estremecer a guerreros veteranos. Su cuerpo parecía nacido de la podredumbre y la malicia, cubierto de suciedad pantanosa, con ojos demasiado agudos para algo que debería vivir en el barro. Incluso los endurecidos combatientes imperiales sentían sus instintos retroceder cuando emergía. Uno de los reclutas del centro se vio obligado a enfrentarse al monstruo en combate abierto, encararlo de frente en lugar de huir. Lanzó golpe tras golpe, el acero destellando en el aire húmedo mientras sus botas se hundían en el terreno traicionero. Cada movimiento era una apuesta, porque un solo paso en falso significaba ser arrastrado al pantano y despedazado. Entonces, una estocada bien dirigida finalmente acertó, penetrando un punto vulnerable con brutal precisión. El duende del pantano se estremeció, y la fuerza pareció drenar de su cuerpo aterrador como si el propio pantano lo estuviera reclamando. La resistencia de la criatura se debilitó rápidamente, sus movimientos volviéndose torpes y desesperados. Cubierto por dos compañeros que protegían sus flancos, el cadete aprovechó la ventaja y terminó con el monstruo sin vacilar. El duende del pantano cayó, su cuerpo golpeando el suelo con una pesadez enfermiza y definitiva. Ahora sin vida, yacía ante ellos como una advertencia, la victoria aquí era posible, pero nunca limpia. El vencedor dejó escapar un largo suspiro de alivio, los hombros hundiéndose por un instante cuando el peligro inmediato pasó. Un camarada vitoreó, embriagado por la victoria y convencido de que triunfarían en todo el examen. El otro, demasiado despreocupado, afirmó que no había nada especial en la cresta, palabras que tentaban al destino con confianza temeraria. Otro recluta les hizo que hablaran más bajo, señalando la verdad evidente, otros monstruos podrían estar cerca, escuchando. Pero el que había luchado insistió en que los alrededores habían sido completamente despejados, convencido de que su pequeña victoria significaba seguridad. En un lugar como ese, esa certeza era lo más peligroso de todo. Se recordaron mutuamente las instrucciones, sobrevivir en las montañas durante una semana completa para aprobar el examen. A ese ritmo, creían que el éxito estaba garantizado, imaginándose regresar como cadetes probados. Su optimismo se volvió ruidoso, alimentado por la adrenalina y el falso consuelo de un único enemigo abatido. El cadete que había eliminado al duende del pantano se giró bruscamente, la ira brillando en su rostro. Le recordó a su compañero, otra vez, que guardara silencio, con voz baja pero cargada de amenaza. El recluta reprendido comprendió de inmediato la seriedad de la advertencia y ofreció una disculpa apresurada, ya menos ansioso por presumir. El líder les recordó entonces el otro requisito, recolectar piedras y maná dentro de las montañas de las cuchillas. Aprobar no era solo cuestión de mantenerse con vida, exigía resultados medibles. Pero su camarada, aún eufórico por la victoria, había olvidado por completo esas condiciones, como si la muerte del monstruo hubiera puesto fin al examen. Si sobrevivían, los resultados finales dependerían de cuántas piedras recogieran, una métrica fría que no se preocupaba por la valentía. Y más allá de sobrevivir, querían otro premio, superar a los cadetes de las 4 grandes familias. El orgullo agudizó su ambición, convirtiendo la prueba en una guerra personal por estatus. Los compañeros habladores volvieron a alzar la voz, y el líder tuvo que silenciarlos una vez más con un gesto severo y una mirada de advertencia. Les instó a ir más despacio, a dejar de alimentar el pánico en el aire con ruido innecesario. La disciplina, sabía, era la única armadura que no se oxidaba con el miedo. Mientras les daba una lección sobre la vigilancia e insistía en que sus habilidades serían suficientes para ganar, el líder no notó lo que se alzaba sobre él. Enormes dedos con garras, masivos, curvados y silenciosos, flotaban en el aire como la mano de un verdugo. El peligro estaba tan cerca que robaba el calor del espacio a su alrededor. Esos dedos gigantes se cerraron y agarraron al recluta que tosía por la cabeza como si no pesara nada. En un instante, el recluta 320 fue retirado de la misión, su destino decidido sin siquiera tener la oportunidad de gritar adecuadamente.
Fuera lo que fuera que el examen debía probar, para él terminó allí mismo. Dos camaradas observaron con los rostros retorcidos de puro terror mientras la escena horrorosa se desarrollaba. La muerte de su amigo, o la certeza de que era inminente, los golpeó como un impacto físico. Sus cuerpos quedaron paralizados entre el instinto y la incredulidad, atrapados en la pesadilla de presenciar algo que no podían detener. Aún así, mantuvieron las armas y los escudos en alto, obligando a sus brazos temblorosos a obedecer la disciplina. Intentaron ahuyentar al monstruo, gritando y blandiendo el acero, sin comprender de dónde había salido una bestia tan gigantesca. La repentina aparición hizo que la cresta pareciera maldita, como si el mundo hubiera creado un castigo específicamente para ellos. Los ojos de la criatura miraban en direcciones distintas, inquietantes y antinaturales, como si pudiera vigilar todos los ángulos a la vez. Esa mirada inhumana multiplicó el miedo de los reclutas, haciéndolos sentir cazados desde todos los lados. No era solo que el monstruo fuera fuerte, era que parecía imposible de sorprender, imposible de escapar. El desafortunado muchacho seguía sostenido por la cabeza, colgando indefenso en el agarre de un gran ogro dorado. Peor aún, esta bestia poseía la magia de la invisibilidad, lo que le permitía acercarse sin advertencia y convertir a la presa en cadáver antes de que alguien siquiera percibiera el peligro. La comprensión llegó demasiado tarde, no habían sido descuidados, habían sido superados. Con el siguiente movimiento brutal, el monstruo lanzó al cadete de vuelta al suelo. El cuerpo golpeó con un sonido sordo y nauseabundo que hizo que el aire se volviera más pesado. Si el muchacho estaba vivo o no apenas importaba en ese momento, el mensaje del ogro era dominación, absoluta y humillante. Luego, con enormes patas capaces de aplastar armaduras como papel, el gran ogro dorado comenzó a destruir todo a su alrededor. Los árboles se partían, la tierra se desgarraba y los escombros volaban como si la cresta estuviera hecha de juguetes frágiles. Mientras tanto, emitía sonidos incomprensibles, gruñidos y rugidos sin lenguaje, solo hambre y furia. Los reclutas del centro no pudieron resistir el abrumador poder del monstruo, por más fuerte que apretaran sus armas. Los números 345 y 347 fueron eliminados pronto, sus esfuerzos borrados en segundos. Una esfera mágica de color pantano, un artefacto de observación, mostraba la carnicería en tiempo real a los estudiantes inexpertos dispersos por las montañas de las cuchillas, donde los monstruos vagaban libremente y la misericordia no existía. El instructor jefe Damián, observando el desastre desde un lugar seguro, no se inmutó. Simplemente se rió, divertido en lugar de preocupado, y llamó basura a los muchachos que luchaban. Su crueldad era casual, prueba de que, para él, sus vidas eran números prescindibles en un marcador. De pie sobre un pedestal ante los reclutas reunidos, Damián habló como si anunciara el clima. Mencionó la muerte de 30 chicos y les dijo a los demás que fueran más cuidadosos, con un tono aburrido e impaciente. Los instructores, dijo, estaban cansados de recoger cuerpos, convirtiendo la tragedia en una queja sobre la carga de trabajo. Exigiendo que los reclutas del centro se pusieran en marcha, Damián anunció que serían enviados a la puerta de teletransporte cada 5 minutos. Una tenue luz verde brilló frente a sus dos asistentes, señalando la activación y los preparativos de transporte. Aceptaron la orden de su maestro sin vacilar, su obediencia tan automática como respirar. Jan, de pie entre los otros estudiantes, estaba lejos de su mejor condición, todavía con el cansancio en los músculos y la tensión en los pulmones. Aún así, comprendió con amarga claridad que él también terminaría en esos lugares malditos. Las montañas de las cuchillas ya no eran una historia, eran una boca abierta lista para tragarlo. Damián parecía de un humor inusualmente bueno, y Jan podía adivinar por qué. Con crueldad confiada, el instructor jefe segaramente ya había ordenado a sus investigadores que examinaran el lugar que Jan había mencionado antes. La satisfacción de Damián no era por justicia, era por control, el placer de mover piezas en el tablero. En la misma casa donde una vez vivió la hija del capitán Rodrigo Meyer, los investigadores buscarían rastros, huellas polvorientas, objetos olvidados, cualquier hilo digno de tirar. Pero, pese a su esfuerzo, no encontrarían nada realmente valioso, ningún camino claro hacia adelante.
El lugar solo ofrecería silencio, como si el secreto hubiera sido borrado con cuidado deliberado. Para acercarse aún más a Damián, el recluta John sabe que debe producir resultados excelentes en el examen. La proximidad al poder exige pruebas, no promesas. Si se vuelve indispensable en las montañas de las cuchillas, la sospecha de Damián puede convertirse en dependencia, y la dependencia es la forma más segura de protección. Eso significa que John debe trabajar en su propio cuerpo, forzando fuerza donde aún persiste la debilidad. Sin embargo, hay un límite claro, solo ha dominado la mitad de la técnica de respiración del dragón divino. Hasta que la complete, su crecimiento se estancará, y en un lugar como las montañas de las cuchillas, los límites pueden ser mortales. Aún así, ser enviado a la cresta de la montaña no es del todo malo, al menos no para alguien tan decidido como Jan. El peligro también significa oportunidad, y la oportunidad es rara dentro de la jaula del centro. Jan se prepara para aprovechar esta ocasión, incluso si el precio es sangre. Él sabe algo que nadie más sabe, hay 2 tesoros ocultos en las montañas de las cuchillas de los que nadie ha oído hablar todavía. Si puede reclamarlos, su cuerpo se volverá más fuerte y sus movimientos más rápidos, afilándolo en algo más que un cadete ordinario. El pensamiento arde intensamente en su interior, una ambición secreta lo bastante fuerte como para competir con el miedo. De repente, la voz de Damián cambia, afilada por la sorpresa, mientras le hace a uno de sus subordinados una pregunta que claramente no estaba preparado para formular. El tono sugiere que acaba de oír algo increíble, algo que rompe su ritmo confiado. Para un hombre como Damián, sonar incierto, aunque sea brevemente, es ominoso. El cambio en el estado de ánimo de Damián no escapa a la atención de Jan. El recluta 974 observa de cerca, leyendo la confusión en la postura del instructor y la vacilación en su respiración. Lo que sea que Damián haya escuchado, lo sacudió, lo suficiente como para alterar su arrogancia habitual. Entonces Damián y sus 2 asistentes caen de rodillas en un único movimiento ensayado. El jefe exige que sus hombres muestren respeto, su orden cortando el aire como un látigo. La repentina genuflexión transforma el espacio, convirtiendo una reunión ordinaria en un momento de jerarquía absoluta. La presencia del único soberano se anuncia sin palabras, el heredero legítimo de su majestad el emperador sube al pedestal. Aparece el príncipe heredero León Caballan, y toda el área reacciona como si la gravedad hubiera aumentado. Es recibido con rígida formalidad, cada postura inclinándose ante la realidad del poder. Jan observa el desarrollo con una mezcla de emoción y temor entrelazados. Si su memoria no falla, 500 cadetes habían muerto durante este examen en el pasado, una cifra obscena que hizo infame la prueba. Lo que está en juego se siente aún más agudo ahora, porque un desastre de esa magnitud no es un rumor, es un precedente. Entonces, nada especial había ocurrido en el propio centro, ninguna aparición real, ninguna alteración pública. Pero ahora algo inusual ha sucedido claramente si el príncipe heredero León Caballan ha aparecido en persona. La atención real nunca llega sin motivo, y Jan puede sentir que ese motivo se acerca. Jan fija la mirada en el heredero al trono con los ojos muy abiertos, intentando comprender por qué está allí entre reclutas y exámenes manchados de sangre. La presencia del príncipe heredero vuelve el aire quebradizo, como si una sola respiración equivocada pudiera romperlo. Jan aún no entiende el motivo, pero sabe, con una certeza escalofriante, que será importante. El propio príncipe heredero había venido a este lugar, entrando en el mundo de los reclutas como si le perteneciera por derecho. Para el recluta 974, la visión se grabó en su memoria como una hoja, demasiado vívida para desvanecerse, demasiado pesada para olvidarse. Incluso si intentaba respirar con normalidad, su mente regresaba una y otra vez a esa presencia singular y aterradora. Mientras León Caballan saludaba a los reclutas reunidos en la plaza, con voz firme y regia, los pensamientos de Jan se retorcieron hacia el pasado. Recordó, con demasiada claridad, que aquel había sido el último rostro que vio antes de su muerte. El recuerdo no era distante ni borroso, era afilado, cruel e incómodamente íntimo. Para el joven, el rostro de León no era el de un salvador ni el de un príncipe, era el de un verdadero monstruo.
Un ser tan por encima de la gente común que la vida de Jan no había significado más que un juguete para romper, descartar o reorganizar. Esa expresión, esa mirada, llevaba la fría certeza de alguien que nunca consideró a los demás plenamente humanos. Los recuerdos dolorosos permanecían frescos, como si el pasado hubiera salido de la sombra y se plantara de nuevo frente a él. A su alrededor, los reclutas miraban fijamente al príncipe, cautivados por el rango y el espectáculo. Pero dentro de Jan, la escena se superponía con otra, una manchada de temor y el regusto de la impotencia. Continuando su discurso ante los estudiantes del centro especial, el príncipe se presentó con precisión formal. Dio su nombre completo y su título, dejando que cada palabra se asentara en la plaza como una proclamación de hierro. No era mera etiqueta, era un recordatorio de jerarquía, destino y el peso de la corona que lo esperaba. Los presentes cayeron de inmediato sobre una rodilla, el movimiento ensayado y sincronizado como un ritual aprendido. Las voces se alzaron en saludo, Su Alteza, mientras toda la asamblea reconocía al príncipe heredero León Caballan. La postura de sumisión convirtió la plaza en un mar de cabezas inclinadas, donde incluso la respiración parecía regulada por la autoridad. Obligado a inclinarse con el resto, Jan levantó apenas la mirada para observar al futuro gobernante sin llamar la atención. En ese momento se prometió, con un juramento forjado en el dolor, que nunca volvería a arrepentirse de nada, ni de la vacilación, ni de la misericordia, ni de ninguna elección hecha para sobrevivir. Si el mundo exigía brutalidad, aprendería a soportarla sin remordimientos. Sin embargo, en el instante en que el nuevo recluta vio de cerca el rostro del príncipe heredero León, algo feo surgió dentro de él. La rabia comenzó a hervir, ardiente e incontrolable, amenazando con resquebrajar la máscara de calma que tanto había trabajado en mantener. No era simple ira, era la furia de alguien que recuerda haber sido tratado como desechable. León continuó su discurso y, con un tono sorprendentemente mesurado, pidió a los reclutas reunidos que hablaran sin miedo. Presentó la invitación como benevolencia, como si la honestidad fuera segura bajo la sombra del poder. La petición sonaba noble, pero Jan no podía evitar preguntarse qué trampa podría ocultarse tras tanta suavidad. Entonces el príncipe alzó la voz y gritó que cualquiera que quisiera salir de este lugar infernal en ese mismo instante debía levantar la mano. Juró por su nombre, prometiendo garantizar su seguridad y vinculando la oferta al prestigio de la sangre Caballan. Las palabras resonaron por la plaza como una campana, demasiado brillantes, demasiado generosas, casi increíbles. Damián giró ligeramente el rostro, escuchando sin cambiar de expresión mientras el príncipe heredero exigía respuestas de aquellos traídos allí por la fuerza. León prometió liberarlos, a todos, como un gobernante que corrige una injusticia con un solo decreto. La postura de Damián permaneció rígida, pero la tensión a su alrededor insinuaba que el discurso rozaba algo afilado. Jan miró fijamente al príncipe, atónito por la extraña dirección del discurso, incapaz de entender por qué León diría tales cosas en presencia de Damián. El instructor jefe no era un hombre que tolerara amenazas a su control, incluso si venían envueltas en palabras reales. La confusión de Jan se profundizó, porque el León que recordaba nunca había hablado así. El nuevo recluta comenzó a dudar seriamente de si aquel era el mismo príncipe heredero que había conocido antes. El tono, la forma de expresarse, incluso la compasión implícita, nada encajaba con la imagen grabada en su mente. O Leon había cambiado más allá de todo reconocimiento, o Jan estaba presenciando una actuación diseñada para engañar a toda la plaza. Un destello de memoria irrumpió, un tablero de ajedrez sobre una mesa pulida, piezas colocadas con meticuloso cuidado. Un hombre informaba con calma a otro sobre la invasión del cuarto escuadrón especial en territorio enemigo, hablando de matanza y estrategia como si comentara el clima. La atmósfera en aquella sala había sido silenciosa, controlada e implacable, el poder moviendo vidas como peones. En la residencia del emperador en la capital, Abelán, Jan se había inclinado profundamente y entregado su informe con claridad disciplinada. Informó al soberano del resultado exitoso, de la finalización de la operación y del incendio real de la mina del Monte de Piedra. Las palabras llevaban el peso de ceniza y gritos, pero en esa sala se trataron como simples resultados.
El emperador había mirado por la ventana de su residencia como si el mundo más allá le perteneciera por completo. Sin volverse, elogió a sus subordinados por el trabajo bien hecho, su aprobación tan fría y natural como respirar. El cumplido se sintió menos como gratitud y más como confirmación de que las piezas se habían movido correctamente. Aún inclinado, Jan anunció su intención de enviar refuerzos para garantizar que el grupo invasor pudiera retirarse con seguridad. La sugerencia sorprendió al soberano, y Jan explicó por qué, la fuerza invasora era demasiado pequeña, y no había garantía de que alguno regresara con vida. Sus palabras eran la súplica de un soldado que valoraba vidas, no como números, sino como camaradas. El emperador ni siquiera se volvió hacia su subordinado, no lo necesitaba. Su decisión ya estaba tomada, sólida como la piedra, y se preparó para anunciarla como si fuera una simple corrección. En esa calma, Jan pudo sentir la distancia entre la preocupación humana y el cálculo imperial. Cuando llegó la orden, no tomar ninguna acción, no enviar ayuda, dejar que el grupo se sacrificara para destruir al enemigo, Jan objetó de inmediato. Para él, el mandato no era estrategia, era una matanza disfrazada de necesidad. Levantó la cabeza, atreviéndose a desafiar la voluntad del soberano, aun sabiendo el precio que esa rebeldía podría costarle. Jan insistió en que no abandonaría a sus propios soldados, hombres que luchaban por el futuro del imperio con sus cuerpos y su sangre. Pero para el emperador, ellos, y el mundo entero, no eran más que piezas de ajedrez. En ese tablero, la lealtad era irrelevante, solo importaban los resultados, y las vidas eran la moneda de la victoria. El gobernante trataba a todos por igual al final, esclavos y ciudadanos, caballeros y aristócratas, todos reducidos a piezas en la misma cuadrícula. El rango podía cambiar la forma de la pieza, pero no su propósito. En su visión del mundo, las personas existían para ser colocadas, intercambiadas y sacrificadas cuando convenía. Todas esas piezas existían solo por el emperador, combustible para su visión, piedras en su monumento. Y así era exactamente como Leon Cavallan lo había visto entonces, absorbiendo la lección como si fuera una verdad sagrada. La mirada del príncipe heredero había reflejado la del emperador, fría, complaciente y completamente imperturbable. Cientos, miles, podían morir por un solo gobernante y el palacio seguiría brillando. En la comprensión de su majestad, ese era el arreglo ideal del mundo, orden mantenido por el miedo, lealtad impuesta por el sacrificio. Para él, la muerte no era tragedia, era prueba de funcionamiento. Leon Cavallan había vuelto ligeramente la mirada y sonreído, la expresión calmada y casi suave, como si hablara de algo hermoso. Luego preguntó, ¿qué podría ser más honorable que morir por el propio emperador? La pregunta se presentó como sabiduría, pero para Jan sonó como un himno a la crueldad. Jan había mirado sombríamente al gobernante y lo juzgado una persona extremadamente mala, podrida en el núcleo bajo una autoridad pulida. Recordaba exactamente cómo era realmente León, con qué facilidad aceptaba el sacrificio, con qué ligereza descartaba el sufrimiento. Ese recuerdo no se desvaneció, se afiló, convirtiéndose en una hoja que Jan llevaba dentro. Ahora, regresando al discurso presente, el príncipe heredero mencionó a los hijos de aristócratas que habían entrado en este lugar para obtener poder. Habló de ambición y linaje, de jóvenes herederos que buscaban fuerza dentro de la brutal estructura del centro. Las palabras sonaban casi como una advertencia, el privilegio puede entrar libremente, pero no saldrá sin cicatrices. Luego Leon Cavallan gritó que cualquiera que no quisiera afrontar consecuencias debía regresar a casa antes de que él tomara el trono del imperio. La declaración cayó como un trueno, mitad amenaza, mitad invitación, prometiendo un futuro donde la vacilación sería castigada. Era un príncipe trazando una línea en el polvo y desafiando a cruzarla. Jan no podía creer lo que estaba oyendo, y la incredulidad no era solo suya. Otro recluta cercano también miraba atónito, porque esas palabras provenían del propio príncipe heredero. La plaza se sentía inestable, como si las reglas del mundo hubieran cambiado en medio de una respiración. Sin apartar los ojos de Leon Cavallan, el recluta 974 intentó reconciliar la figura ante él con el monstruo que recordaba.
No podía decir si era la misma persona, o una máscara tan convincente que remodelaba la realidad. Y el pensamiento más aterrador de todos era cómo alguien podía cambiar tanto y aún así llevar el mismo rostro. Damián asumió que los cadetes estaban conmocionados simplemente por las palabras inesperadas del príncipe, e interpretó su quietud como asombro. León, sin embargo, parecía interesado en algo más agudo, la razón por la que estos reclutas eran tratados de forma inhumana en primer lugar. La atención del príncipe se deslizó hacia Damián como una hoja girando en su vaina. Damián declaró que una unidad especial era necesaria para proteger al emperador, hablando como si la brutalidad fuera deber. Pero el filo final de su razonamiento, frío, despectivo y orgulloso, enfureció al heredero al trono. La expresión de León se tensó, y por primera vez el aire pareció capaz de arder. Damián inclinó la cabeza sumisamente, la postura impecable, como si la obediencia pudiera protegerlo de las consecuencias. En esa posición baja, escuchó la exigencia de León Caballan de que dejara de decir tonterías. La reprimenda llevaba el peso de la realeza, afilada, pública e imposible de ignorar. Según el príncipe, el emperador debía proteger al pueblo, no cosecharlo. Advirtió que la corona no permanecería mucho tiempo sobre la cabeza de un gobernante que condenara a muerte a aquellos que debía salvaguardar. La declaración era más que filosofía, era una amenaza implícita contra toda la estructura que Damián servía. León Caballan no comprendía el sentido de tal poder si solo existía para justificar la crueldad. Para él, la autoridad sin límites era vacía, un trono hueco erigido sobre un foso de cadáveres. Declaró, implícita y claramente, que no podía permitir que la ilegalidad floreciera bajo el estandarte del imperio. Deseando destruir este lugar, el príncipe habló como si el centro mismo fuera una mancha que debía ser quemada. Pero Damián respondió que había sido creado por la voluntad del emperador, forjado deliberadamente, y que todo lo que se hacía allí estaba de acuerdo con la ley. Su defensa no era moral, era procedimental, ocultando la barbarie tras la legalidad. Al escuchar el argumento de Damián, que esta organización había sido creada por orden del soberano, como si hubiera sido tallada en la existencia por una gran espada, León se mostró visiblemente sorprendido. La implicación era escalofriante, la crueldad allí no era un accidente ni un plan desviado, estaba autorizada. Si eso era cierto, entonces la corrupción alcanzaba más alto que los muros del centro de entrenamiento. Aún decidido, el príncipe Caballan preguntó por los cadetes que habían aceptado realizar este examen. Quería saber si realmente había voluntarios, personas que eligieran este camino con los ojos abiertos, y, de ser así, podría dar marcha atrás. Su pregunta no era suavidad, era una prueba de si este lugar se construía sobre consentimiento o coerción. Los reclutas, aún arrodillados, no revelaron a una sola persona dispuesta a realizar la prueba mortal. Ninguna mano se alzó, ninguna voz respondió, solo el silencio presionado contra el suelo por el miedo. La ausencia de voluntarios habló más fuerte que cualquier confesión. El futuro gobernante señaló esto de inmediato a Damián, exponiendo el vacío en la justificación del instructor jefe. Damián apartó la mirada con gesto sombrío, la mandíbula tensa, y en su mente tachó al príncipe de populista, alguien que representaba virtud para una audiencia. Sin embargo, ni siquiera ese pensamiento amargo pudo borrar la realidad ante ellos. Inesperadamente, un recluta se puso en pie, el movimiento tan brusco que hizo que otros se estremecieran. Se disculpó ante su Alteza y se dirigió a él directamente, dejando a toda la plaza en un silencio atónito. El simple acto de levantarse se sintió como rebelión en un lugar construido sobre rodillas. De pie con firmeza ante ellos, el recluta 974 anunció su deseo de participar en el examen. Su voz era firme, su postura inquebrantable, como si ya hubiera aceptado los dientes y las garras de la montaña. La declaración no era valentía para exhibirse, era un paso calculado hacia algo que solo él podía ver. El sorprendido príncipe heredero miró al extraño joven, estudiándolo con curiosidad aguda. Pero no era solo la audacia lo que captó su atención, el número, 974, le sonaba familiar, como un detalle oído antes en otro contexto. Por una fracción de segundo, el reconocimiento parpadeó tras los ojos del príncipe. Según lo que León entendía,
los cadetes de bajo rango eran tratados injustamente y a menudo deseaban desesperadamente escapar. Este recluta, sin embargo, estaba allí ofreciéndose voluntario, por lo que la acción de Jan parecía confirmar los rumores sobre el trato severo en lugar de negarlos. Si un cadete maltratado aún elegía el examen, entonces el sistema no debía haberle dejado otra salida. Los camaradas cercanos pensaron que el recluta 974 había perdido la razón, atónitos ante tal confesión frente a la realeza y a Damián por igual. Pero el recluta declaró que en ciertos asuntos existía igualdad independientemente del rango, especialmente cuando se trataba de demostrar habilidad y ganarse la supervivencia. Sus palabras eran audaces, casi provocadoras, como si reescribiera las reglas en voz alta. No queriendo cancelar el examen, Jan insistió en que dentro de esta prueba eran iguales en lo único que importaba, la evaluación de la capacidad. Habilidades, resultados y resistencia decidirían quién ascendía en la jerarquía, no solo el linaje. Habló como si el examen fuera una escalera, brutal, sí, pero al menos medible. Mirando fijamente al príncipe heredero Leoncavallan, el valiente recluta declaró que tomaría el examen porque tenía algo por lo que esforzarse. La declaración llevaba un peso privado, un objetivo invisible que hacía que el miedo fuera secundario. Sus ojos no suplicaban, prometían, como si ya estuviera entrando en las montañas con propósito. Tras escuchar el poderoso discurso de Jan, Leoncavallan guardó silencio por un largo momento. La pausa no era vacío, era consideración, el cuidadoso pesaje de una pieza inesperada en el tablero. Solo entonces llamó finalmente al instructor jefe, atrayendo de nuevo a Damián al centro de su atención. Damián respondió de inmediato, pero León ya se había apartado de él, como si la respuesta se hubiera vuelto irrelevante. El príncipe heredero declaró que Damián no merecía a tal cadete, el juicio limpio y humillante. Las palabras cayeron como una bofetada entregada con gracia real. León cerró los ojos, como si sellara su decisión tras un telón de compostura. Dijo que no se retractaría de su palabra y ordenó a su subordinado continuar con el examen. La misericordia, por ahora, se expresaría no deteniendo la prueba, sino observándola con los ojos abiertos. El príncipe Caballan anunció su intención de observar personalmente lo que ocurriera en el centro de entrenamiento, dejando claro que la supervisión había llegado en persona. Damián aceptó de inmediato la orden, inclinándose con obediencia rígida mientras la tensión se enroscaba en su interior. Desde ese momento en adelante, cada crueldad tendría un testigo, y cada error resonaría más fuerte que antes. Devolviendo su atención a los reclutas, la voz de Damián cortó la plaza con fuerza imperiosa. Exigió que reconocieran la generosidad del príncipe, como si la gratitud pudiera ordenarse, e insistió en que retribuyeran la bondad de Leoncavallan con obediencia absoluta y un desempeño impecable. El mensaje era claro, el fracaso no solo los avergonzaría, sino que sería presentado como ingratitud hacia la corona. Dos instructores vestidos de rojo descendieron hacia la multitud de estudiantes, sus pasos rápidos y decididos mientras retomaban la rutina implacable del centro. Ordenaron a todos escuchar con atención, explicando la puerta de teletransporte con el tono de hombres que recitan reglas capaces de matar. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia, entiende el proceso, o sufre por tu ignorancia. Primero, los reclutas atravesarían la puerta misma, entregando sus cuerpos a un estallido de magia y desplazamiento. En un instante, serían teletransportados a la cordillera donde tradicionalmente se celebraba el examen, las infames montañas de las cuchillas. Los instructores lo hicieron sonar procedural, pero el miedo en los ojos de los estudiantes revelaba lo definitivo que se sentía. Tras la llegada, los líderes de misión determinarían dónde terminaría cada participante, dispersándolos en múltiples puntos como semillas arrojadas a suelo hostil. Nadie podría elegir su lugar de aterrizaje, y nadie podría prever quiénes serían sus vecinos. El sistema estaba diseñado para poner a prueba la adaptabilidad, el aislamiento y la capacidad de sobrevivir sin comodidad ni certeza. Los reclutas parpadearon confundidos cuando los mentores les dijeron que no se preocuparan si la teletransportación separaba partes de sus cuerpos. El comentario fue pronunciado con demasiada ligereza, como si el desmembramiento fuera una molestia menor, y varios estudiantes palidecieron. Un nervioso murmullo recorrió el grupo, porque la broma,
o advertencia, resultaba demasiado real para descartarla. Casi de inmediato, los instructores señalaron al número 974, llamándolo al frente desde donde estaba. Sus miradas se detuvieron en él con una atención extraña, y le indicaron una posición específica a la derecha. El gesto se sintió deliberado, como si el destino, o la política, hubiera decidido silenciosamente su punto de partida antes incluso de cruzar. Jan tomó su lugar, los pies plantados sobre la marca como si estuviera al borde de un precipicio. La activación de la puerta fue anunciada con un tono firme y oficial, y un silencio tenso cayó sobre los reclutas. Solo quedaban segundos antes del traslado, y el aire mismo parecía apretarse en torno a sus pulmones. Mientras esperaba ser lanzado a las montañas infestadas de monstruos, Jan recordó algo que no encajaba. En su vida anterior, el príncipe heredero Leon Caballan nunca había acudido al centro de entrenamiento, nunca se había dirigido a los reclutas, nunca los había mirado con esa extraña intensidad. Esa única diferencia hacía que el presente se sintiera inestable, como si la historia hubiera sido empujada fuera de su curso. Ahora todo era diferente, y Jan no pudo evitar preguntarse si sus propias acciones habían influido en el heredero al trono. Tal vez su audaz declaración, su negativa a arrodillarse en silencio, había atraído la atención real. Pero otro pensamiento siguió, más frío y cauteloso, que quizá no se tratara de él en absoluto, sino de algo más grande moviéndose entre bastidores. Mientras estas reflexiones ascendían hacia el trono imperial en su mente, la cuenta regresiva continuaba implacable. La puerta mágica pulsaba débilmente, acumulando presión como una tormenta que se forma en silencio. Solo quedaban segundos, y Jan se sintió atrapado entre el pensamiento y el destino, incapaz de terminar la pregunta antes de que la realidad impusiera la respuesta. La teletransportación comenzó, y el mundo se sacudió como si el suelo hubiera sido arrancado. Incluso mientras su cuerpo era devorado por la luz, Jan aún no podía comprender la razón del aparente cambio de comportamiento de Leon Caballan. La confusión se aferró a él durante el desplazamiento, obstinada como una espina clavada bajo la piel. Una corriente blanca de aire descendió desde los cielos oscuros hasta una sección solitaria de la cresta montañosa, cortando la niebla como una hoja. El lugar de aterrizaje estaba vacío, sin voces, sin pasos, ni una sola alma a la vista. El silencio se sentía antinatural, como si las montañas esperaran ver que había sido arrojado a sus fauces. La parte superior de la cabeza de Jan apareció primero, emergiendo a través de una brillante superficie mágica que centelleaba contra la roca sombría. Durante un latido, pareció medio nacido en el mundo, atrapado entre lugares. La luz del portal proyectó destellos duros sobre la piedra, convirtiendo la cresta en un escenario de llegada. El proceso de teletransportación se acercó a su fin, y el valiente joven guerrero emergió gradualmente, hombros, torso y luego piernas atravesando la grieta luminosa. La magia se retiró como un telón que se descorre, revelándolo al aire frío y al terreno hostil. Cada segundo se alargó, como si el mundo quisiera observarlo volverse completamente vulnerable. Finalmente, Jan quedó por completo dentro del nuevo territorio, el portal desvaneciéndose tras él como una herida cerrándose en el espacio. Revisó de inmediato sus extremidades, brazos, piernas, dedos, medio esperando algún error grotesco. Un destello de alivio surgió al comprobar que estaban intactos, aunque el alivio fue amargo, porque intacto no significaba seguro. Asumiendo que lo habían arrojado a algún tipo de desierto en la cresta, Jan decidió que la supervivencia exigía inmediatez. Comenzaría por encontrar cualquier cosa que pudiera servir como arma, piedra, rama, fragmento de metal, cualquier objeto capaz de perforar carne. En las montañas de las cuchillas, estar desarmado no era una molestia, era una invitación a morir. Mientras avanzaba por el terreno desconocido, un olor extraño lo alcanzó, penetrante, acre y profundamente inquietante. Era un olor que no había encontrado en mucho tiempo, uno que tensó instintivamente sus hombros. El aroma traía consigo memoria, como una advertencia susurrada por la tierra. De pie en la cresta de Kinka, el Valle de los Vientos, Jan lo reconoció de inmediato. Era azufre, espeso y punzante, mezclado con la fétida firma de energía demoníaca que se aferraba al valle como humo invisible. El aire mismo parecía contaminado,
como si algo impío se hubiera filtrado en la piedra y se negara a marcharse. Entonces, sonidos sospechosos rasparon detrás de él, grava desplazándose, una respiración que no era la suya, un leve ritmo de arrastre. La atención de Jan se tensó al instante hacia el ruido, sus sentidos afilándose en el enfoque de un depredador. En un terreno como ese, la vacilación era el primer paso hacia la tumba. Un monstruo desconocido se lanzó hacia adelante, extendiendo enormes dedos como una red que atrapa, sus ojos ardiendo con luz odiosa. Se abalanzó sobre Jan con velocidad aterradora, y Jan comprendió, con un frío nudo en el estómago, que aún no tenía arma. La distancia entre ellos se evaporó en un instante, y la primera batalla real comenzó antes de que siquiera encontrara equilibrio. En otra parte de las montañas de las Cuchillas, un gigantesco grifo cócado descendió sobre un grupo de reclutas del centro de entrenamiento. Atacó con confianza depredadora, abriendo su enorme pico como si fuera a devorar el miedo mismo. El aire se llenó de alas batiendo y presión violenta, haciendo que los muchachos retrocedieran en pánico. Armados con espadas afiladas, los reclutas seguían pareciendo niños sosteniendo palos frente a una tormenta. El terror los inundó, y muchos quisieron instintivamente huir en lugar de morir allí en un barranco sin nombre. Sus manos temblaban sobre las empuñaduras, la realidad de la muerte mucho más pesada que el acero. El enorme Cocatú continuó lanzando chillidos inquietantes que parecían perforar la mente. Cada grito propagaba el miedo como veneno entre los jóvenes enviados por la organización. Incluso quienes intentaban mantenerse firmes sentían su valentía adelgazarse, desgarrada por la presencia implacable de la criatura. Para asombro de los reclutas, el ave recibió de repente un golpe mortal, limpio, decisivo y absolutamente devastador. El grifo se convulsionó, su poder colapsando en un latido, y luego sufrió una destrucción total como si hubiera sido borrado por una fuerza superior. Los muchachos quedaron paralizados, incapaces de creer que algo tan aterrador pudiera ser eliminado con tanta rapidez. Fue Lorena Beowulf, en la 15ª etapa del Alma Oscura, quien eliminó al grifo Cocatú con su propia arma. Su golpe llevaba una maestría refinada, el tipo de técnica que hacía que la violencia pareciera sin esfuerzo. En ese momento, su presencia no era solo hermosa, era autoritaria, como una hoja convertida en forma humana. Solo entonces los reclutas del centro reconocieron verdaderamente quién era, la impresionante joven clasificada como número 1 entre los cadetes. La comprensión se propagó entre ellos con asombro y alivio. Estar cerca de ella era como salir de una tormenta hacia un refugio, aunque ese refugio tuviera sus propios filos. Agradeciendo a Lorena por salvarlos de una muerte segura, los muchachos evaluaron rápidamente el estado de su grupo maltrecho. Señalaron a los heridos entre ellos y, con curiosidad ansiosa, preguntaron si solo miembros de bajo rango habían sido enviados a su escuadra. Sus voces llevaban tanto vergüenza como desesperación, porque el rango se había convertido en otra medida de supervivencia. Explicaron que la mayoría estaba en los rangos de los 700 y que muchos ya habían sido heridos por los horrores del valle. Habían planeado abandonar el área lo antes posible, pero los monstruos habían hecho la retirada casi imposible. La historia brotaba en ráfagas temerosas, como si hablar rápido pudiera impedir que el miedo los alcanzara. Cuando le pidieron a la señorita Lorena permiso para seguirla, al menos hasta que pudieran abandonar el valle, ella aceptó con indiferencia casual. Lorena Beowulf no parecía preocuparse en un sentido u otro, como si cuerpos adicionales no fueran ni carga ni beneficio. Su calma sugería que medía el peligro de forma diferente a ellos. Incluso mientras aceptaba, los ojos de Lorena recorrieron el terreno sombrío, buscando a Jon con intensidad silenciosa. No quería creer que ya hubiera sido eliminado del juego cuando el examen apenas comenzaba. Su mirada se movía como la de una cazadora, negándose a aceptar la pérdida sin pruebas. Recordando cómo Jon había permanecido confiado incluso ante la presencia del príncipe heredero, Lorena sintió una genuina confusión. ¿Por qué un cadete de bajo rango se levantaría con tanta audacia, arriesgándolo todo bajo la mirada de Damián y la de Leon Cavallan? El recuerdo no encajaba con la cobardía que esperaba de alguien marcado por un número ordinario. Acercándose a ella con una calma depredadora, Cruel Dwight, el segundo cadete, habló con agudo desdén.
La llamó princesa en tono burlón, insistiendo en que nuevamente estaba tomando decisiones estúpidas. Sus palabras estaban envueltas en una preocupación fingida, pero el desprecio bajo ellas era inconfundible. El compañero de Dwight compartía la misma irritación, creyendo que la señorita Beowulf pretendía deambular con estos reclutas de séptima categoría. Advirtió que hacerlo la expondría y llamó idiotas a los cadetes de bajo rango sin vacilar. Para él, su miedo y debilidad eran contagiosos, algo que solo la arrastraría hacia abajo. Cruel Dwight no los consideraba aptos para nada, ni siquiera como escudos humanos desechables. A sus ojos, eran demasiado frágiles para servir de protección y demasiado inútiles para justificar su salvación. La crueldad de su juicio coincidía con su nombre, fría y absoluta. Lorena, espetó el cadete furioso, reprochándola como si pretendiera convertirse en niñera de chicos indefensos. Insistió en que su compasión no lo salvaría y que el sentimentalismo solo la llevaría a la muerte. La expresión de Lorena se endureció, y le dijo con calma que cuidara su lenguaje, negándose a permitir que escupiera veneno sin control. Lady Beowulf le advirtió que no juzgara a alguien únicamente por su número, recordándole que el valor podía ocultarse tras un rango bajo. Pero Cruel Dwight solo se burló, convencido de que el primer puesto tras este examen sería para otro, no para ella. Su confianza sonaba menos como predicción y más como una amenaza que deseaba ver cumplida. Lorena miró con severidad a su compañero del centro de entrenamiento y le lanzó una advertencia silenciosa. Si se obsesionaba únicamente con los números, pasaría por alto algo más importante, algo que podía decidir la vida o la muerte en estas montañas. Su tono llevaba la autoridad de la experiencia, la clase que se gana sobreviviendo a lo que otros no logran. Tan absortos en su discusión estaban que no notaron una tercera presencia acercándose. Casa Aprina se aproximó con irritación contenida, criticándolos por resolver diferencias personales como si tuvieran tiempo libre que desperdiciar. Su voz cortó la tensión como una hoja limpia, recordándoles que las montañas no se detenían por el ego. Llamando a Cruel Maop, Casa les recordó que el examen sería evaluado individualmente. No había necesidad de competir entre sí como niños celosos mientras los monstruos merodeaban cerca. Su punto era práctico, la supervivencia y el rendimiento importaban más que la rivalidad mezquina. Dwight cuestionó sus motivos, genuinamente curioso por qué quería asociarse con cadetes de rango inferior. Pero Casa argumentó que un grupo más grande podría manejar mejor las crisis, formando un escudo de números y miradas compartidas. Afirmó que los ayudaría a aprobar la prueba, no por caridad, sino porque la cohesión aumentaba sus probabilidades. Le recordó al cadete de tercer rango la obligación que los representantes aristocráticos llevaban, liderazgo sobre los plebeyos, les gustara o no. La nobleza, insinuó, no era solo privilegio, era responsabilidad en momentos como esos. Sus palabras enmarcaban el mando como deber, no como adorno. La mención de aristócratas solo provocó una mueca de cruel, maliciosa y aguda. La expresión sugería que no la consideraba una verdadera aristócrata en absoluto, como si su reclamo de estatus le resultara ofensivo. El desprecio en sus ojos insinuaba una historia más profunda que simple rivalidad. Casa Aprina miró fijamente a su segundo compañero cuando éste exigió saber desde cuándo una familia de traidores era llamada aristocracia. La provocó, si pretendía gobernar a los plebeyos, entonces debía responder por lo que su familia había hecho al pueblo. Su acusación no era casual, era venenosa, dirigida a su linaje más que a sus palabras. Le advirtió que tuviera cuidado, con voz baja y cruel satisfacción, porque sería triste ver al último miembro de la familia Aprina en la guillotina. La amenaza llevaba peso político y odio personal. En ese terreno sombrío, la frase sonó menos como insulto y más como profecía. Casa sonrió suavemente y luego rió, agradeciéndole su preocupación como si fuera un regalo. Sin embargo, la sonrisa no la suavizó, la afiló, revelando una determinación fija en reconstruir su familia sin importar el costo. Incluso mientras discutían, seguía ordenando las tensas relaciones como nudos que debían deshacerse antes de apretarse en cuerdas asfixiantes. La tercera cadete habló de nuevo, diciéndole a Cruel que a veces sentía celos en momentos como ese. La confesión sonó extraña, casi íntima,
pero llevaba un filo deliberado, como si probara que palabras lo provocarían más. Su mirada permaneció firme, negándose a parpadear ante su hostilidad. Le recordó al recluta Dwight que sus dos hermanos mayores eran los responsables del estatus de la familia, no él. El comentario socavó su orgullo con precisión quirúrgica, insinuando que solo era una pieza de repuesto que fingía ser rey. Para un hombre impulsado por el ego, fue un golpe directo a la garganta. Cuando le aconsejó a Cruel que no sobrecargara su mente con pensamientos complicados, su temperamento estalló. Dwight alzó la mano como para golpear a Casa, la ira brillando más rápido que la razón. Pero antes de que el golpe pudiera caer, su muñeca fue interceptada, detenida por una fuerza que se negaba a permitir que la violencia escalara sin control. Lorena Beowulf llegó al conflicto justo a tiempo, sujetando al agresivo Dwight y reteniéndolo con fuerza controlada. Casa permanecía cerca con una sonrisa leve y enloquecedora, como si el casi ataque solo la hubiera entretenido. La presencia de Lorena impuso orden, su autoridad haciendo que incluso la rabia vacilara. Aún lanzando insultos, el segundo cadete intentó agarrar a Lorena con los dedos de su mano izquierda, decidido a convertir su furia en acción. Pero fracasó, su postura era firme, su control inquebrantable, y su alcance solo encontró resistencia. En el aire áspero de las montañas de las cuchillas, el choque de personalidades se sentía casi tan peligroso como los propios monstruos. De pie a solo un paso de distancia, Lorena mantuvo la postura relajada y la voz firme, como si el caos a su alrededor no fuera nada. Sin alzar el tono, presionó a su compañero para que se controlara de inmediato, dejara de pavonearse, dejara de gruñir y enfriara su rabia antes de que arrastrara a todo el escuadrón a una situación peor. Sin embargo, incluso con la furia hirviendo bajo su piel, Cruel no se atrevió a desafiar abiertamente a Lady Lorena Beowulf. Solo respondió con un siseo venenoso, la mandíbula tan apretada que crujía, los dientes rechinando como si pudiera triturar su ira hasta convertirla en polvo. Entonces Cruel lanzó una exigencia áspera, ordenando a Lorena que soltara su mano de inmediato, sin más restricción, sin más guía firme. Al mismo tiempo, se sacudió violentamente el contacto de sus compañeros de escuadrón, apartándolos como si su preocupación fuera un insulto que se negaba a soportar. Liberándose de un tirón, Cruel se apartó del primer y tercer miembro del escuadrón e incluso de los combatientes de bajo rango que merodeaban cerca. Su voz cortaba como vidrio roto mientras escupía desprecio en todas direcciones, tachándolos de inútiles, peso muerto, cargas, nada digno de confianza en un lugar como ese. A su alrededor, estudiantes de la academia combatían monstruos horripilantes entre las montañas de la hoja, una extensión de enormes rocas blancas que se alzaban como dientes dentados. La piedra era lo bastante afilada para cortar la piel con el roce de la tela, y el aire se sentía frío y metálico, como si las propias montañas ansiaran saborear sangre. Mientras avanzaba por aquel paisaje cruel, los pensamientos de Cruel se endurecieron hasta llegar a una conclusión amarga. Permanecer encadenado a estos compañeros solo lo arrastraría más hacia el fracaso. Si seguía moviéndose con las mismas personas, ya podía ver el final, heridas peores, humillación más profunda y un lento desgaste hacia la irrelevancia. De repente, Cruel se detuvo a mitad de paso. El viento pareció detenerse con él. Una idea inesperada surgió en su mente, afilada, clara y peligrosamente persuasiva, y cuanto más miraba hacia la distancia rocosa, más ese pensamiento se sentía como la única respuesta que tenía sentido. Recordó un día de su infancia con una claridad inquietante, un hombre de pie sobre él como una sombra proyectada por un mundo más alto. La lección del hombre había sido fría y absoluta: no pidas nada, no desees nada, no pienses en nada. Vive como si ya estuvieras muerto, y nunca temerás perder lo que jamás te permitiste tener. Siguió caminando por el terreno quebrado, sin esperar que aquel recuerdo resurgiera de nuevo. Sin embargo, el destino se negó a soltarlo. Entonces su bota resbaló ligeramente, y lo notó, manchas oscuras sobre la piedra, pegajosas e irregulares. Había tropezado con rastros frescos de la sangre de alguien. Inclinándose hacia adelante y entrecerrando los ojos, Cruel siguió el rastro y vio cómo serpenteaba hacia un grupo de rocas. Un olor extraño se aferraba al aire, crudo y agrio, como hierro calentado por el aliento.
La sangre no era vieja ni estaba seca, aún parecía húmeda, aterradoramente reciente, como si la herida hubiera ocurrido hacía apenas unos momentos. Si aquellas manchas conducían a la guarida de un monstruo, el peligro se multiplicaba con cada paso, una criatura era manejable, un nido era una sentencia de muerte. Cruoldwar obligó a su respiración a calmarse y eligió la cautela sobre el orgullo, deslizándose hacia cobertura para observar primero y medir lo que le aguardaba adelante. Desde detrás de una roca que ocultaba la mayor parte de su cuerpo, el segundo cadete se asomó con cuidado. En el desfiladero, vio a un joven con uniforme de recluta, de pie entre varios cadáveres de monstruos. La escena se veía extraña, demasiado inmóvil, como si el campo de batalla ya hubiera terminado y solo quedaran las secuelas. Trasgos rojos yacían esparcidos por el suelo, sus cuerpos rotos y sin vida, tiñendo las piedras con un color violento. El ceño de Cruoldwar se frunció con confusión, matar a uno ya era bastante difícil para la mayoría de los reclutas, pero este desconocido había abatido a varios. La pura eficiencia insinuaba algo aterradoramente anormal. Dwight observó al recluta de abajo sin parpadear, intentando descifrar la situación. ¿Por qué estaba solo en aquel desfiladero rocoso, tan profundo en territorio hostil? Estaba cazando, escondiéndose o haciendo algo completamente distinto, algo que no encajaba con ningún escenario de entrenamiento que Dwight hubiera aprendido. El rostro del joven estaba torcido en una máscara salvaje, los ojos brillando con una agresividad casi desquiciada. En sus manos había trozos desgarrados de un trasgo rojo, carne y huesos sostenidos como trofeos. La forma en que los manipulaba, la manera en que su mandíbula se movía, lo dejaba horriblemente claro, no solo los estaba matando, los estaba comiendo. Y cuando esa espantosa revelación se asentó en el estómago de Dwight como una piedra, el recluta desconocido llevó a su boca un órgano interno aún resbaladizo. No hubo vacilación, ni asco, solo una calma inquietante envolviendo un acto brutal, como si devorar a un monstruo fuera tan ordinario como beber agua. En las montañas de la hoja, mortales más allá de toda razón, plagadas de depredadores monstruosos y cazadores al acecho, se decía que existían dos artefactos cruciales. No eran simples baratijas, sino objetos de poder real, del tipo que podía inclinar la supervivencia hacia la victoria, o convertir la ambición en una tumba. Ahora, para que el plan tuviera éxito, el recluta 974 debía obtener esos dos objetos. Sin ellos, todo lo que intentaba se derrumbaría en fracaso. La montaña ya no era solo un campo de prueba, se había convertido en una cerradura, y esos artefactos eran las llaves que necesitaba para forzarla. Repasando los pasos de su estrategia en su mente, Jan decidió que recuperaría primero una de las necesidades. Cambió el peso de su cuerpo, preparándose para moverse, metódico, concentrado, eligiendo la siguiente acción con la precisión cuidadosa de alguien que sabía que un solo error allí podría costar más que dolor. Pero Jan giró la mirada en un instante. Algo no estaba bien, sutil, pero inconfundible, como si el aire mismo hubiera cambiado detrás de él. Una presión silenciosa se acumuló en la base de su cuello, advirtiéndole que algo extraño se estaba desarrollando, algo que exigía toda su atención y cero distracción.